En Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Estrenamos mes, es jueves, día 1 de agosto, un día que despierta con una escalada de la tensión en Venezuela. También aumenta la tensión en Oriente Próximo, eso está llevando un día más las subidas al precio del petróleo con avances de más del 1%. Ahora mismo, con las acciones de Meta volando en After Hours y con el Nikkei de Tokio desplomándose por la fortaleza del yen. Un 2,7% es lo que está cayendo ahora mismo la bolsa de Japón tras la reunión ayer del Banco de Japón en la que el organismo, como les contábamos, subía los tipos de interés de referencia a corto plazo hasta el 0,25% y eso está provocando esta mañana una fuerte apreciación de la divisa japonesa. Baja Tokio, baja también Hong Kong un 0,3% y baja tímidamente un 0,15% la bolsa de Shanghái tras la caída de la actividad manufacturera en China tras 9 meses de crecimiento, según ha publicado esta madrugada el índice Caixin. Sin embargo, los futuros en Europa y en Estados Unidos vienen esta mañana en verde, en la que tenemos máximos históricos en las bolsas australianas, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abriera la puerta, pero de par en par además, a un posible recorte de los tipos en el mes de septiembre. La cuestión será si la totalidad de los datos, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos son consistentes con una creciente confianza en la inflación y el mantenimiento de un mercado laboral sólido. Si se cumple esa prueba, una reducción de la tasa de política monetaria podría estar en agenda ya en la próxima reunión de septiembre. Decía Powell, que añadía además que todos los datos siguen apuntando en la dirección que queremos ver, que la economía se está normalizando y que la Fed nunca va a utilizar sus herramientas para beneficiar a un partido político o a otro, en clara referencia a cómo podrían afectar a las elecciones de noviembre, cómo podrían afectar esas elecciones de noviembre en Estados Unidos a las decisiones que pueda tomar el organismo. Hoy tenemos cita con el Banco de Inglaterra, es la primera reunión tras la victoria del Partido Laborista que nos podría dejar una bajada del precio del dinero en Reino Unido. El mercado espera eso, espera un recorte de un cuarto de punto desde el 5,25 al 5%, ese 5,25 en el que están, que es el nivel de tipos en Reino Unido más alto en 16 años. Bajada de tipos porque la inflación allí en Reino Unido está controlada en el 2%, en línea con el objetivo del Banco de Inglaterra. Protagonismo también este jueves para los resultados empresariales y para la tecnología, que vuelve a brillar. Meta se está disparando hasta ahora casi un 8% en las negociaciones fuera de hora tras mejorar sus previsiones de beneficios y sus previsiones de ingresos con sus cuentas trimestrales. La matriz de Facebook eleva un 73% sus ganancias en el segundo trimestre hasta los 13.500 millones de dólares y mejora un 22% sus ingresos. Satisfacción por estas cuentas de su consejero delegado Mark Zuckerberg. Este ha sido un trimestre sólido para nuestra comunidad y nuestro negocio. Estimamos que en la actualidad hay más de 300 millones de personas que utilizan al menos una de nuestras aplicaciones cada día. El crecimiento que estamos viendo aquí en Estados Unidos ha sido especialmente, decía Zuckerberg, brillante para WhatsApp, que ahora atiende a más de 100 millones de activos mensuales en Estados Unidos. Y también estamos viendo un buen crecimiento año tras año en Facebook, Instagram y Threads, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Vuelve a brillar la tecnología en Estados Unidos tras los tropezones de Alphabet, los tropezones de Tesla que veíamos la semana pasada, porque hoy está volando Meta. Ayer en Wall Street se disparaban las compañías de semiconductores impulsadas por los resultados de AMD, que subía más de un 4% en bolsa, empujando a otras empresas del sector como Qualcomm, que ganaba más de un 8%, o Nvidia, que se disparaba casi un 13%. Vamos a analizar esta mañana qué es lo que está pasando con la tecnología, en qué momento se encuentra, y vamos a volver a poner el foco en los resultados empresariales. Tenemos ya, por ejemplo, sobre la mesa los de Toyota, que ha registrado un aumento del beneficio del 17% en el primer trimestre hasta los 1,3 billones de yenes, el equivalente a 8.700 millones de dólares. A pesar de estas cuentas, el gigante de los automóviles se está hundiendo, casi un 7% en la bolsa de Tokio. Tenemos también resultados ya de la banca francesa. Por ejemplo,
los de Société Générale, resultados trimestrales mejor de lo esperado. El tercer banco más grande de Francia ha obtenido en el segundo trimestre del año un beneficio neto que aumenta un 24% por encima de los 1.100 millones de euros. Cuentas también que acaba de presentar el del segundo trimestre, Crédit Agricole también supera las estimaciones con sus cuentas gracias a las ventas récord de su banca de inversión. Enseguida les contamos los detalles de esos resultados y los que vamos a ir conociendo a lo largo de la mañana, como por ejemplo los de ArcelorMittal, los de Celnex, los de Fluidra, que se van a cotizar aquí en nuestro IBEX. Dos automovilísticas también presentan hoy resultados, BMW y Volkswagen, la petrolera Shell, la cervecera AB InBev o la farmacéutica Merck. Y en Estados Unidos, agárrense porque hoy es turno para Apple, para Amazon y para Intel. Así, con todo esto, las bolsas estrenan hoy el mes de agosto, a la espera de las cifras de PMI manufacturero. El IBEX 35 lo va a hacer por debajo de los 11.100 puntos, los perdí ayer en una sesión en la que se dejaba más de un 1% y que venía marcada por el desplome del 4,6% en bolsa del BBVA, que según los expertos va a tener que cerrar 300 sucursales en España y va a tener que despedir a unos 4.000 trabajadores del Banco Sabadell para conseguir un ahorro de costes en personal de unos 300 millones de euros. Hablaremos luego de todo esto y de muchas más cosas. Tenemos acuerdo en pensiones, tenemos aumento de la tensión en Oriente Próximo. Vamos con ello. 7 y 6 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Organización de Estados Americanos va a solicitar a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Nicolás Maduro. Manuel Vázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. Acusa al presidente de Venezuela de causar un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones el pasado domingo. Luis Almagro, presidente de la OEA. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo, reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Palabras de Almagro tras la reunión del Consejo Permanente de Organización de los Estados Americanos, que no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo para exigir a las autoridades venezolanas que publiquen las actas de las elecciones debido a la abstención de países como Brasil, Colombia y México. En Oriente Próximo, el líder de Irán ordena un ataque directo sobre Israel, según publica el New York Times. Según publica este diario, por el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismael Haniyeh. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que Washington no tenía constancia ni estaba implicado en la muerte del líder político del grupo islamista. Esto es algo de lo que no éramos conscientes ni estábamos involucrados, dice Blinken. Es muy difícil especular y con los años he aprendido a no especular nunca sobre el impacto que un evento puede tener sobre las cosas. No puedo decirles lo que significa, puedo decirles que sigue siendo imperativo un alto el fuego, con la importancia que eso tiene para todos. Tensión en Oriente Próximo que está haciendo que suba esta mañana de nuevo el precio del petróleo, avances de casi el 1% para los futuros del Brent y del West Texas. El primero, el barril de Brent, cotizando por encima de los $81.50, se acerca a la barrera de los $79 esta mañana el futuro del West Texas. Allí en Estados Unidos, donde hablaba Blinken, Donald Trump acepta debatir con Kamala Harris. Eso sí, ha criticado el acuerdo para que el segundo debate se celebre el 10 de septiembre en la ABC y ha propuesto que se organice en el canal conservador Fox News. El candidato presidencial republicano cargaba contra la vicepresidenta estadounidense en un mitin en Pensilvania. A Kamala ahora le están dando un cambio de personalidad. No olviden que hace 4 semanas la consideraban la peor, menos inteligente, terrible, la peor vicepresidenta de la historia, la peor que hemos tenido. Y de repente es la nueva Margaret Thatcher, ¿no? La gran Margaret Thatcher. No lo creo. Hoy el número 2 de Trump y candidato a la vicepresidenta de Estados Unidos, J.D. Vance, visita la frontera con México para hacer campaña contra la política migratoria de Joe Biden y Kamala Harris. En Europa, hoy entra en vigor la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Y que busca regular los sistemas de inteligencia artificial para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea ante los riesgos que plantea esta tecnología. Su aplicación obligatoria comenzará dentro de 2 años. Hablamos de España, donde gobierno, patronal y sindicatos pactan una reforma de las jubilaciones. Acuerdo que
regulará el retiro en profesiones peligrosas o cambiará la manera de cotizar de los fijos discontinuos, entre otras materias. Además, permitirá compatibilizar empleo y pensión a quien retrase 5 años la jubilación, lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos. En resumen, creo que es un acuerdo muy positivo. Y mientras tanto, las comunidades autónomas siguen criticando el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña para dotar a Cataluña de una financiación singular. Y el último en hacerlo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que lo tilda de privilegio y acusa a Cataluña de querer quedarse con el dinero de todos los españoles. Siendo grave todo lo anterior, y yo me precio de intentar ser coherente y de cumplir, ayer lo planteamos sin ir más lejos con la amnistía. Siendo todo grave, esto rebasa todos los límites porque afecta al bienestar, a la vida práctica y real de la gente. Esto afecta al bolsillo de la gente. Y a la postre es donde se retrata cualquier partido político. Y en clave empresarial, BBVA descarta mejorar su oferta por el Sabadell. La entidad asegura que no tiene ni intención ni necesidad de mejorar su oferta porque pasa por entregar una nueva acción del grupo por cada 4,83 en manos de los accionistas de la entidad catalana. Tenemos ante nosotros un futuro ilusionante. Vamos a cumplir ampliamente los ambiciosos objetivos que nos marcamos para el periodo 2021-2024. Confiamos plenamente en el éxito de la unión con Banco Sabadell, que dará lugar a una entidad más fuerte y rentable y con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro. Palabras del consejero delegado del BBVA, Onur Gens, que se muestra también optimista sobre el desenlace de esa OPA e incluso sobre la fusión a pesar del rechazo público que ha mostrado desde el primer momento por parte del gobierno español, que tiene la última palabra sobre la operación. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la mayor parte del país predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos. Solamente en Galicia y el área cantábrica se prevén cielos con intervalos de nubes, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en los litorales durante las horas centrales. También se formará nubosidad de evolución diurna en las montañas del extremo norte, la Ibérica Oriental, zonas de la meseta norte y sierras del sureste, con posibilidad de chubascos dispersos más probables en la vertiente norte de la Cantábrica y el Pirineo, así como tormentas aisladas ocasionales más probables en el Pirineo y la vertiente sur de la Cantábrica Occidental. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y alguna nubosidad de evolución en las islas montañosas. Es probable que haya calima en Canarias Orientales y no descarte su presencia en gran parte de la mitad sur de la península y Baleares. Se prevén bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico y aras circuncidantes, así como brumas costeras dispersas en el Alborán y las Pitiusas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Capital Intereconomía con la educación financiera. Primer día del mes de agosto en los mercados, que viene marcado por ese aumento de la tensión en Oriente Próximo, un día más, que está haciendo subir el precio del petróleo en el entorno del 1%, marcado también por resultados empresariales. Ya tenemos algunos sobre la mesa, se lo vamos a recordar enseguida. Hoy es plato fuerte en Estados Unidos con las cuentas que van a presentar Apple, Amazon e Intel, vigilando también lo que está haciendo Meta. Se lo contábamos, volando en After Hours tras batir previsiones con sus resultados y referencias, como los datos de PMI, que van a marcar hoy la jornada, y los bancos centrales, también en la agenda del día. Así que vamos a tener muchos frentes abiertos, muchos sitios donde mirar. Vamos a ir poniendo un poquito de orden y empezamos mirando Asia, donde hoy tenemos resaca de la reunión que celebraba ayer, que terminaba, mejor dicho, ayer el Banco de Japón. Tenemos al yen subiendo, tenemos al Nikkei de Tokio desplomándose y tenemos también algún protagonista empresarial que no está recibiendo el mercado nada bien sus resultados. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. Son muchas cosas un día más esta madrugada en Asia, que tenemos en definitiva signo mixto. Tenemos sumando al Kospi surcoreano un 0,7%, también números verdes para el índice de ASX 200, la bolsa de Sydney. En Australia, números rojos, aunque son caídas muy suaves, del 0,2 para Hong Kong y del índice de Shanghai de 0,1, el rojo en las bolsas chinas, pero sobre todo está cayendo el Nikkei de Tokio. ¿Y de qué manera? Está poniendo en peligro incluso los 38.000 puntos. Está perdiendo más de 1.000 esta madrugada. Estamos hablando de una caída que es del 2,7%, a pesar de que veníamos de ese cierto optimismo tras apuntar a ese recorte de tipos en septiembre por parte de Jerome Powell. Pero tenemos un yen, una divisa japonesa, que ha llegado a caer esta madrugada más de un 3%. Ahora mismo parece que está tratando de recuperar esa estabilidad, entre comillas. Hablamos de 149,39 unidades por dólar. Ese es el cambio. Y recordemos, hemos conocido esta madrugada que las autoridades japonesas gastaron 5,53 billones de yenes. Hablamos en dólares de 36.800 millones para apuntalar el yen en julio. Y eso es lo que probablemente está poniendo algo nervioso al mercado. Lo ha reconocido el Ministerio de Finanzas de Japón. Ha revelado ese dato en su intervención cambiaria de finales de mes. Y en medio de la debilidad de la moneda, el Banco de Japón, ya saben que ayer elevaba el tipo de interés a niveles que no se veían desde 2010, al 0,25%, 15 puntos básicos, y el yen que sigue luchando por esa presión sostenida desde que el Banco de Japón ha puesto fin a esa política monetaria ultra laxa, y que comentaba en estos micrófonos Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico. Es una jornada en la que en el plano corporativo tenemos los resultados de Toyota. Atención, porque está cayendo más de un 7%, a pesar de que ha ganado 8.216 millones de euros en su segundo trimestre, entre abril y junio. Estamos hablando de una mejora del 1,7% y el mercado esperaba mucho más. Estamos hablando del líder mundial de venta de vehículos y sobre todo está brillando Advantes. Está creciendo a doble dígito, liderando de largo las ganancias en el Nikkei, ganando un 13,7% después de mejorar sus previsiones para el ejercicio fiscal hasta un 53% superior al ejercicio anterior, dice, por la mejor demanda de semiconductores. Hoy son protagonistas las compañías tecnológicas
tecnológicas, no solo en el Nikkei de Tokio, además de también se cuelan otras compañías como la constructora Hitachi subiendo un 5%. Las mayores caídas las tenemos además en Yamaha Corporation y en Konica Minolta, cuyos resultados tampoco han gustado al mercado porque están cayendo más de un 10%. Dentro de Hong Kong observamos cómo Power Assets está ganando un 4,2%, CK Infrastructures arriba un 2,2%, la compañía Zhongshan está retrocediendo un 7% dentro del Hansen de Hong Kong. Recordemos que hemos conocido esta madrugada bastantes datos, PMIs que han decepcionado sorprendentemente, han vuelto a la contracción en China. El dato oficioso conocido ayer, bueno, pues hoy el oficial elaborado por Caixin, el dato de PMI del mes de julio manufacturero que se queda por debajo de los 50 puntos, también números débiles, el PMI en Corea del Sur y en Japón, que ha tenido incluso una revisión a la baja hasta 49,8 puntos. Por último, exportaciones en Corea del Sur han crecido un 13,4% interanual hasta los 57.400 millones de dólares en julio. Y si en Asia hoy es día de resaca del Banco de Japón, en Estados Unidos lo está siendo después de la reunión de la FED, la última antes del parón veraniego, que nos dejaba esa posibilidad cada vez más cierta de que haya un recorte de tipos en el mes de septiembre. Palabras de Powell, que el mercado recibía con ganancias, también pendientes de los resultados empresariales, los futuros en Estados Unidos a esta hora de la mañana. Como viene este jueves, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos el mes con esos futuros al alza. Se están disparando en el caso del Dow Jones el 0,27%, también el S&P lo está haciendo en un 0,60% y el que más está avanzando en ese futuro es en la Nasdaq, que lo hace en un 0,86%. Y si te parece, analizamos la jornada como fue, pendiente, como bien decías, de esa decisión de la FED de mantener los tipos de interés. Estaba esperando el mercado y no tuvimos mucha sorpresa, pero cerraba con fuertes ganancias el miércoles. Se lo hizo el Dow Jones con subidas de 0,24%, el S&P el 1,58% y el Nasdaq se disparaba en un 2,64% de ganancias, liderada sobre todo por esas compañías de chip. Si hacemos balance de lo que ha sido el mes de julio, Wall Street cerrado en terreno mixto, el Nasdaq terminado con una bajada acumulada en el mes del 0,8%, el S&P ha avanzado un 1,1%, en el mes del Dow Jones registraba una subida del 4,4%, su mejor mes desde diciembre. Y hay que recordar que la semana pasada fue muy volátil para el S&P 500 y también para el Nasdaq, que registraron pérdidas semanales consecutivas por primera vez desde el mes de abril tras la publicación de esos resultados empresariales de Tesla y también de Alphabet. Ambos índices registraron entonces su peor bajada desde el año 2022, pero contrarrestaba, como decíamos, la jornada para terminar el mes esos buenos datos de Meta. Gana 23.867 millones de euros durante ese primer semestre del año, lo que significa un 91% más. Cerraba la cotización del valor con subidas del 2,51%, aunque se disparaban más del 4% después de ese cierre en After Hour. Estos resultados, según destacaba Mark Zuckerberg en un comunicado, en el desglose de las cifras, decía que son buenos resultados y que además Meta AI va camino de ser el asistente de inteligencia artificial más usado en el mundo para finales de año. De hecho, la compañía tiene previsto acometer grandes gastos este año de hasta 99.000 millones de dólares y ha decidido también elevar esa partida en un máximo de 40.000 millones más que podrían verse como inversión en el año 2025 para investigar más sobre esa inteligencia artificial. Pero el mercado, además, en el ámbito corporativo, más de la mitad de las 30 acciones que componen el Dow Jones terminaron el mes en verde, siendo, por ejemplo, 3M la empresa con más subida, ya que sus acciones subieron más de un 20% en el mes de julio, que ha sido su mejor mes desde el año 1999. Otra de las acciones protagonistas que sorprendieron con subidas de más del 10% durante el mes han sido United Hill y también Goldman Sachs, y en el otro lado de la balanza, en el que restaron Mer bajó más de un 9% en julio y también Microsoft casi un 7%. Todo en una jornada en la que cerraba el mes en la que hubo, como decíamos, pocas sorpresas, con ese anuncio por parte de Jerome Powell de mantener esos tipos de interés, aunque eso sí, ha indicado que se acerca el momento de reducir esos tipos, que puede ser ya, pues se supone que en septiembre. Y todo en una jornada también en la que conocíamos un dato menos conocido, ese índice Russell 2000, integrado por esas empresas de baja capitalización, que ha subido en lo que va del mes de julio más
de un 10%. Ha sido tan solo en dos ocasiones esta subida de esta magnitud, y lo hizo en febrero del año 2000 y también en enero de 1992. Un dato a tener en cuenta. Y para hoy, algunos datos que vamos a tener encima de la mesa, datos macros, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y también el PMI manufacturero del mes de julio. Y entre esos resultados, que ya lo hemos comentado, muy pendientes de las cuentas de Amazon, de Apple, de Intel y también de Snap. Vamos a Europa. Donde arrancamos el mes de agosto en los mercados, en poquito más de hora y media, con el IBEX 35 por debajo de 11.100 puntos, con los futuros subiendo, ahora lo contamos, y con protagonistas empresariales, porque se siguen sucediendo los resultados, los últimos, los de la cervecera AB InBev, que ha informado de un crecimiento del 25% en las ganancias subyacentes por acción, cuentas que acaba de presentar la compañía. Tenemos también, ya avanzábamos algunos detalles, los de los bancos franceses. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Pues efectivamente hemos conocido que Société Générale consiguió un beneficio neto de 1.100 millones de euros, un 24% más en el segundo trimestre del ejercicio, una cifra que está por encima de lo esperado. Mientras tanto, Crédit Agricole consigue unas ganancias entre abril y junio de 1.820 millones de euros. Aquí está por debajo de lo que había obtenido un año antes, un 10,4% menos, pero en cualquier caso supera el consenso de los analistas. Estamos esperando hoy también resultados de Fluidra y Cellnex en España, de Hugo Boss, de Barclays, de Rolls-Royce, de Volkswagen y de ING o la petrolera Shell, entre otros. Además, como ya has comentado, tenemos esos índices de gestores de compra, el PMI de julio en la eurozona y en el Reino Unido y la reunión del Banco de Inglaterra. Pues luego vamos con todos esos detalles para ver qué podemos esperar de esas citas. Los futuros de momento, como los tenemos hoy para abrir el mes en Europa, Ángeles. Movimientos estrechos. Estamos viendo el futuro del DAX y del CAC 40 de París prácticamente planos. El futuro del FT100 de Londres está subiendo, sin embargo, un 0,3%. Por lo tanto, parece que los inversores británicos esperan con optimismo la reunión de su Banco Central. Se espera ese recorte de un cuarto de punto con esa inflación controlada en el Reino Unido en el 2% en mayo. Se mantuvo ahí en ese 2% también en junio, en línea con los objetivos del Banco de Inglaterra. Es la primera reunión que celebró el organismo tras las elecciones en Reino Unido y esa victoria del Partido Laborista. IBEX 35, que como decíamos, Ángeles, va a abrir agosto por debajo de los 11.100 puntos. Ayer muy mala sesión para el BBVA, entre otros. Pues sí, ayer registraba una caída del 1,23%. Hoy comienza el selectivo a moverse en 11.065 puntos. A pesar de la caída de ayer, el índice firma el mes de julio con un avance del 1,11%. En el año, la ganancia es del 9,6%. Ayer fue un día intenso. Conocimos el IPC adelantado de julio en la eurozona. Hubo un repunte hasta el 2,6%. Superando en una décima tanto las previsiones como el dato precedente. Y los inversores reaccionaban con caídas a los resultados publicados por algunas empresas como AENA, Ferrovial, BBVA o CaixaBank. Lo peor lo vimos en AENA, el gestor aeroportuario se dejó un 6,2%, Ferrovial bajaba 5 puntos porcentuales y BBVA perdía un 4,63%. Por el contrario, lo mejor para laboratorios farmacéuticos Rovi, que también publicó resultados, subió un 3,25%. Acciona Renovables ganó un 2,5% y Grifols también había presentado cuentas y recuperaba un 12,5%. En el mercado continuo vimos fuertes avances en Airbus y en Ence tras la publicación de resultados. Y en la bolsa europea, pues también observamos cómo los resultados marcaban la negociación. Por ejemplo, París contó con el apoyo de Airbus, Danone y Teleperformance, al igual que la Bolsa de Londres contaba con HSBC. El mayor banco del FT100 se revalorizó cerca de un 3% por sus cuentas y por el anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones. En Europa destacó igualmente el rally de hasta el 10% del gigante tecnológico ASML Holding. En el apartado de caídas vimos caídas
empresas penalizadas por sus resultados, como la farmacéutica GlaxoSmithKline. En el conjunto del mes, París subió un 0,7%. Recordemos que en ese mercado también ha habido un importante cambio de escenario político, como ha sucedido en el Reino Unido. Londres subió un 2,5%, el DAX alemán se anotó un 1,5% y el MIPTEL italiano ganó un 1,84%. Y rápidamente, lo mejor del mes de julio ha sido para Grifols, ha subido un 18%, Naturgy un 10% y CaixaBank y Sabadell en torno a un 8,5%. Lo peor en el mes que hemos dejado atrás para Repsol, perdió un 10,5%, AENA bajó casi un 7% y Solaria se dejó casi 5 puntos porcentuales. Por detrás Indra, que perdió un 4%. Y déjame, Jerez, que te doy una pincelada. Primeros detalles de las cuentas que acaba de presentar ArcelorMittal, caída de las ventas del 12,5%. El EBITDA también cae, casi un 26%, un 25,7% por los menores envíos de acero. Ingresos netos de ArcelorMittal se reducen prácticamente a la mitad. Ganan en el primer semestre del año 1.442 millones de euros frente a los 2.956 que ganaron en el primer semestre de 2023. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 2x1 en burger de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 320 gramos. Llevas 2 bandejas por solo 5,99 euros. Así son las ofertas límite. Hasta el 4 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. La información al minuto. La actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Actualizamos la información de este jueves 1 de agosto, en el que las bolsas se disponen a estrenar el octavo mes del año con ganancias, con el foco puesto en los resultados empresariales, en especial algunas compañías como Meta, que está volando las negociaciones fuera de hora, subiendo un 7% tras batir previsiones con su beneficio y sus ingresos. Allí en Estados Unidos, hoy, como les acabamos de contar, turno para las cuentas de Apple, de Amazon y de Intel. Otras compañías, sin embargo, están pinchando. Es el caso, por ejemplo, de Toyota en Japón, que a pesar de mejorar el beneficio está cayendo ahora mismo casi un 7%. Se van a cotizar hoy también algunos resultados que ya se han presentado, como los de la automovilística BMW, los de la banca francesa, Société Générale o Crédit Agricole, también los de AB InBev o ArcelorMittal, y es un miércoles de resaca de bancos centrales. Tenemos al Nikkei de Tokio desplomándose más de un 2% tras la reunión de ayer del Banco de Japón, que bajaba tipos y eso ha provocado la fortaleza del yen, tirando hacia la baja del principal indicador de la bolsa japonesa, del Nikkei. Tenemos máximos en Australia y tenemos también a los futuros en Europa y en Estados Unidos subiendo, después de que ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejara abierta la puerta a una bajada de los tipos de interés en septiembre. La cuestión será si la totalidad de los datos, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos son consistentes con una creciente confianza en la inflación y el mantenimiento de un mercado laboral sólido. Si se cumple esa prueba, una reducción de la tasa de política monetaria podría estar en agenda ya en la próxima reunión de septiembre. Eso es lo que decía Jerome Powell en una jornada que viene marcada también por el aumento de la tensión en Irán y en Venezuela. Allí, la Organización de los Estados Americanos va a pedir a la Corte Penal Internacional el arresto de Nicolás Maduro. El organismo no ha alcanzado esta madrugada un acuerdo para exigir las actas de las elecciones. Acusa al mandatario de cometer un baño de sangre contra los manifestantes en las elecciones del pasado domingo. Luis Almagro es el presidente de la OEA. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo,
reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. El líder de Irán ordena un ataque directo sobre Israel por el asesinato del líder de Hamás. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken asegura que Washington no tenía constancia ni está implicado en la muerte del líder político del grupo islamista palestino. This is something we were not aware of or involved in. Dice Blinken que es muy difícil especular y con los años ha aprendido a no especular nunca sobre el impacto que un evento puede tener sobre las cosas. No puedo decirles lo que significa, puedo decirles que sigue siendo imperativo un alto el fuego con la importancia, dice Blinken, que eso tiene para todos. Everyone remains. Tras este aumento de la tensión en Oriente Próximo, con esa información que publica el New York Times, el precio del petróleo vuelve a subir esta mañana, avances en el caso del Brent y del West Texas que rozan prácticamente el 1%. Pendientes también de la campaña electoral en Estados Unidos y de Donald Trump, que acepta debatir con Kamala Harris. El candidato republicano asegura que es la peor vicepresidenta de la historia e ironiza comparándola con Margaret Thatcher. Trump critica, eso sí, a pesar de aceptar el debate, el acuerdo para que ese segundo debate se celebre el 10 de septiembre en ABC News y ha propuesto que se organice en el canal conservador Fox News. En Europa entra hoy en vigor la primera ley de inteligencia artificial del mundo que busca regular y garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos ante los riesgos que plantea esta tecnología. Su aplicación obligatoria comenzará dentro de 2 años. Además, vamos a analizar esta mañana ese acuerdo alcanzado entre gobierno, patronal y sindicatos para reformar las jubilaciones, una norma que va a regular el retiro en profesiones peligrosas o va a cambiar la manera de cotizar de los fijos discontinuos, entre otras materias. Además, va a permitir compatibilizar empleo y pensión a quien retrase 5 años la jubilación. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos. En resumen, creo que es un acuerdo muy positivo. Y mientras continúan las críticas de las comunidades autónomas al acuerdo entre PSOE y Esquerra para dotar a Cataluña de financiación singular, el último en hacerlo era el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que lo tilda de privilegio y acusa a Cataluña de querer quedarse con el dinero de todos los españoles. Siendo grave todo lo anterior, y yo me precio de intentar ser coherente y de cumplir, ayer lo planteamos sin ir más lejos con la amnistía, siendo todo grave, esto rebasa todos los límites porque afecta al bienestar, a la vida práctica y real de la gente. Esto afecta al bolsillo de la gente. Y a la postre es donde se retrata cualquier partido político. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Siguiendo las directrices de su plan estratégico Leading the Future, Indra Group ha fortalecido su estructura organizativa para consolidarse como la multinacional española líder en defensa aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas, desempeñando un papel clave en Europa y ampliando su presencia global. A partir del 1 de septiembre, la empresa nombrará a Miguel Forteza como director general financiero. Hasta ahora, Forteza ha sido subdirector general financiero y director de inversiones de Nortia Capital Investment, donde supervisó el área financiera, presupuestos e inversiones, además de definir el plan estratégico y encargarse de las fusiones y adquisiciones. En Nortia Capital Investment también fue presidente de Nortia Capital Riesgo SCR y consejero, así como miembro del comité asesor de varias entidades. Antes de esto, Forteza trabajó durante 14 años en Citigroup como director de inversiones y tuvo roles en Arditia de Inversiones, Shell Trade Bank, Merrill Lynch y Banco Inversión. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical.
con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Que buscamos hoy con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Estrenamos agosto, pero hay muchas citas hoy todavía por delante, en este penúltimo día de la semana, una semana que viene marcada por resultados empresariales, por bancos centrales y por alguna referencia importante como lo que vamos a conocer hoy. Empezamos, si te parece, por la resaca de la Reserva Federal, última reunión del curso, antes de irse de vacaciones, ese parón veraniego. Dejó más o menos claro Powell que va a bajar los tipos en septiembre. ¿Qué hay que entender de sus palabras ayer en ese discurso? Sí, pues dejó un puertón abierto, ¿no?, de cara a la reunión de septiembre de bajada de tipos de interés. No obstante, bueno, pues como siempre nos dice que es dependiente de los datos. Los bancos centrales nos están diciendo siempre que son dependientes de los datos, y en este caso son datos claves el mercado de trabajo, ¿no? Cómo evolucione el mercado de trabajo, esa resistencia o no a estos niveles de tipos de interés que tiene actualmente, y cómo evolucionan principalmente los salarios, ¿no? Pues la FED se mueve pues entre dos riesgos, ¿no? Uno que baje demasiado pronto los tipos de interés y que vuelva otra vez el peligro de la inflación, vuelve la espiral inflacionista, o que baje demasiado tarde los tipos de interés y entonces eso dañe el mercado de trabajo, que actualmente parece que se está manteniendo, que está robusto, pero que está dando unos ciertos signos de enfriamiento, ¿no? Con lo cual, en lugar de ahora ver los datos de inflación, la FED yo creo que se va a basar más en datos de mercado de trabajo, y tenemos hoy esos datos que habría que mirar con detenimiento, ¿no? Dijo que las elecciones de noviembre no van a afectar a las decisiones ni al calendario de la Reserva Federal, que no va a poner las herramientas del organismo, que nunca lo han estado, decía ayer, al servicio de un partido o de otro. Bueno, no le queda otra cosa que decir, ¿no? ¿Tú crees que puede afectar en algo? Sí, eso se supone, ¿no? Que con eso se contaban también un poco se contaba con los analistas, ¿no? Digamos que la Reserva Federal tiene que mantener esa independencia y no favorecer a ningún partido, ¿no? Y de cara a las elecciones en noviembre. Por eso se dice que únicamente podrían bajar una vez tipos de interés, y sería en septiembre y no tan cerca de elecciones. Y si baja otra vez en este año, sería ya en diciembre, no pasado las elecciones. Creo que al final la bajada de tipos descontada sería en septiembre, y ahí se pararía de cara a ver cómo evoluciona la economía americana con esos nuevos niveles de tipos de interés. Donde hay muchas posibilidades, muchas papeletas para que bajen tipos hoy es en Reino Unido. La reunión del Banco de Inglaterra, y el consenso del mercado espera una rebaja de un cuartillo de punto. ¿Te colocas tú también en ese lado de los que esperan una bajada de tipos? Sí, yo creo que bajará tipos de interés. No obstante, las expectativas de bajadas de tipos de interés han ido reduciéndose en estos últimos días. La semana pasada eran más del 60%, y a día de ayer se reducían a 50%, o sea que es como un cara o cruz para esta próxima reunión, para la 1 de la tarde, hora española, que conoceremos la decisión. No obstante, la evolución de la inflación cercana al 2%, objetivo también de este Banco Central, lleva a todas las probabilidades a que sí que bajen esos tipos de interés, y dado la actual situación de la actividad económica en Reino Unido, que apoyen esa bajada de tipos de interés para impulsar la economía británica, ¿no? Con lo cual, sí, creo que bajarán tipos de interés en consonancia con los otros bancos centrales de la zona, ¿no? Estamos mirando también hoy, Araceli, a Japón,
viendo ese desplome del Nikkei de Tokio, tiempo real ahora mismo, cayendo un 2,5% por la subida del yen, que está celebrando esa decisión ayer del Banco de Japón de, al contrario, que lo que estamos hablando de la FED o el Banco de Inglaterra, en este caso en Japón, subida de tipos de interés. Está en máximos de 4 meses el yen, lo tenemos ahora mismo en pantalla por debajo de $150. ¿Qué puede pasar a partir de ahora en Japón con la inflación, con los tipos, con el yen, con el Nikkei? Bueno, pues Japón lo que ayer nos hizo fue sorprender con esa subida de tipos de interés, 15 puntos básicos, y además con la reducción de la compra de bonos, ¿no? Como dices, lo celebra la divisa, eso lleva a una apreciación del yen, lleva a reducir las diferencias con otras divisas, dada pues la normalización de esa política monetaria ultralaxa que llevaba Japón durante décadas, ¿no? Que bueno, pues está intentando salir de esa trampa de la liquidez que tiene la economía japonesa, ¿no? Por mucho que baje los tipos de interés, no activaba la economía, ¿no? Esa es la trampa de liquidez. Celebrado con como dices, con la apreciación de la divisa, pero bueno, el Nikkei sigue la senda que ha seguido no solamente en julio, sino también en junio, que registró caídas en las bolsas, ¿no? No obstante, en el conjunto del año sí que está registrando rentabilidades de doble dígito, por encima del 13%. Bueno, pues creemos que bueno, pues este paso, ¿no? Es positivo para la economía japonesa, puede ser un traspiés para la bolsa japonesa, pero bueno, puede seguir el buen tono, ¿no? En consonancia con el resto de bolsas, que creemos que será positivo para fin de año. Vamos con empresas. Destaca Meta hoy, viene subiendo 7% en After Hours tras batir previsiones, con ventas, con beneficio. No sé si te han sorprendido esas cuentas de Meta, que saca pecho en un momento en el que había cierta duda, ¿no? Con la tecnología, después de lo que hayamos visto con Alphabet, con Tesla. Microsoft tampoco terminó de convencer al mercado por el tema de la nube, con sus resultados de esta semana. A ver qué pasa hoy con Amazon, con Intel, con Apple. No sé si te ha sorprendido, como te decía, lo de Meta, y si esto puede ser gasolina de nuevo una vez más para las bolsas. Bueno, buenos resultados de Meta. El subidón que está experimentando es por esa empuje, ¿no? De la inteligencia artificial. Creemos que la temática de inteligencia artificial es lo que lleva el empuje de todas las compañías tecnológicas actualmente, ¿no? Y de los 7 magníficos en esa carrera por bueno, pues saber quién invierte más y quién es el primero en conseguir pues ese desarrollo, ¿no? de inteligencia artificial. Microsoft realmente sí que, bajo mi punto de vista, sí que provocó buenos resultados, no buena acogida por esa bueno, pues menor impacto, ¿no? de la inteligencia artificial en sus cuentas, menor de lo esperado, pero es una compañía consolidada que va paso a paso. Creo que después de esas dudas que teníamos en el sector tecnológico, sí que bueno, pues darán buenas previsiones y buenos resultados las grandes, ¿no? Como comentas, hoy tenemos Apple y Amazon, entre otras, también Intel, y creemos que bueno, pues sí que seguimos apostando por el sector tecnológico, y sobre todo, bueno, pues por estas grandes. En la cartera de la inversión nosotros estamos centrados en recomendaciones de Microsoft y Alphabet dentro de las grandes, pero también tenemos del sector semiconductores recomendadas valores como ASML, muy castigado aquí en Europa en su publicación de resultados, y creemos que es oportunidad de compra también. Y tenéis en cartera bancos ahora mismo. Han cerrado el semestre, hablando de los españoles, con una mejora del beneficio del 23%, una vez han presentado cuentas todos los grandes, por encima de 15.000 millones de euros. ¿Qué escenario se le abre ahora a la banca si empiezan a bajar los tipos? Bueno, pues el sector bancario no es uno de los que tengamos especialmente recomendados en la cartera de Alaja Inversiones. Tradicionalmente no es uno de los que estemos en ellos. En bancos españoles no tenemos recomendados, sí que bancos italianos, tanto Intesa San Paolo como Unicrédito están en las recomendaciones.
pues por ese dinamismo también de un poco de depósitos, de combinación de actividad comercial con ese empuje de los márgenes de intereses y por la rentabilidad por dividendo. El escenario que se plantea ahora, bueno, pues una vez que los tipos de interés tienden a bajar, ¿no? Que bueno, pues para el Banco Central Europeo se espera también en los próximos meses bajadas del tipo oficial, pues vemos que los bancos tienen que afinar esas cuentas, trasladando esa ganancia de margen de intereses a ganancias por comisiones y por productos, ¿no? Esto en un contexto de ralentización o posible ralentización económica, de soft landing o hard landing, que aún todavía se dirime. Bueno, pues por los próximos meses, a pesar de estos buenos resultados que siguen publicando, pues le vemos más riesgo, bueno, pues que en otras empresas que más defensivas, más con rentabilidad por dividendo, más tranquilas, menos volátiles, que pueden ser este sector, ¿no? Es nuestra visión y, bueno, tradicionalmente no hemos estado muy positivos y muy invertidos en bancos en el fondo de Alaja, ¿no? Pues vamos a seguir mirando las pantallas, que el día hoy, para no perder la costumbre, viene también entretenido. Sí. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias por madrugar con nosotros. Que vaya bien. Buen día, buen negocio. Muchísimas gracias y felices vacaciones a que os coja. Igualmente. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Daikin, Fujitsu, Midea y Hisense Aire. Así son las ofertas límite, hasta el 4 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. 7:51, vamos con los periódicos. Ángel Selena. Vamos con Expansión. Pacto sobre pensiones. Así será la jubilación activa. Lo explica en páginas interiores este diario, que también destaca que Telefónica gana un 29% más y crece en España y en Brasil. También da cuenta de los resultados de BBVA, que dispara un 29% el beneficio en plena OPA, y de CaixaBank, que eleva un 25% sus ganancias. Otro titular: Sánchez anuncia el inicio de la federalización de España. En la portada del diario 5 Días, titular destacado para BBVA, dice que se apunta a beneficio récord y cerrará 300 oficinas si absorbe Sabadell. Sobre las cifras, dice que el banco pulveriza sus registros, y sobre las sinergias dice que se plantea conseguir 300 millones en ahorros de personal si saca adelante la OPA sobre la entidad catalana. En otros asuntos, en esta portada del diario 5 Días, leemos esta mañana cómo las comercializadoras fantasma inundan el registro de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y también destaca cómo el Gobierno alcanza un pacto sobre jubilaciones con sindicatos y patronal. Vamos con El Economista. La posible cogestión autonómica del Prat castiga a Aena en bolsa. El pacto entre Esquerra y el Partido Socialista catalán abre la puerta a una gobernanza mixta entre Estado y Generalitat. También dice El Economista que la banca eleva márgenes un 14% y marca otro récord. Los 6 grandes bancos españoles sumaron casi 15.300 millones de beneficios en el primer semestre, con Santander y BBVA a la cabeza. Y un titular más: los trabajadores que alarguen la jubilación 5 años cobrarán el 100%.
Patronal y sindicatos suscriben la propuesta. Y comenzamos el repaso a la prensa nacional, en este caso por el diario El País. Destaca su principal titular como Sánchez aboga por la federalización del Estado tras el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. La dirección del PSOE dice que contiene la inquietud de los varones. En otros, o entre otros asuntos, a nivel internacional destaca ese asesinato del líder político de Hamás en un ataque en Irán. Dice que Israel no asume la autoría del bombardeo y Netanyahu vaticina días desafiantes. Crece el temor a una extensión del conflicto. Y entre otros asuntos también a nivel internacional habla de Maduro, dice que se atrinchera ante la presión por un escrutinio justo. En ABC, García Page prende la mecha de la revuelta en el PSOE por la cesión ante Esquerra Republicana de Cataluña. Hasta aquí. Insta a las federaciones socialistas a no respaldar el obsceno cupo catalán sellado por Sánchez, que presume de que España avanza hacia la federalización. Y también habla este diario de los claroscuros de la bonanza económica de la que presume el presidente. La portada del diario El Mundo, también el mismo titular que destaca ABC, habla de que el hasta aquí de Page contra Sánchez por el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña crece en el PSOE. Ya son 8 las federaciones que se muestran en contra de la cesión fiscal a Cataluña a cambio de investir a ella. Felipe González ampara al manchego, dice a Lambán y también a Gallardo. Entre otros asuntos habla de cómo Maduro se aferra al poder y desata la violencia, al menos destacan esos 20 muertos y 1.000 detenidos. Y la fotografía en portada esta mañana es para ese adiós olímpico de Nadal. Dice que las medallas ahora se resisten. Y en el diario La Razón, Sánchez califica de montaje patético la visita del juez a Moncloa. El presidente del Gobierno se abona al silencio para no dar explicaciones en su balance de fin de curso. Hace una lectura triunfalista de su gestión y ataca a la oposición que ve frustrada. Un titular más, el sueño de Nadal y Alcaraz acaba ante Estados Unidos. Y entramos en la prensa internacional. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Así funciona la nominación de Kamala Harris. Ese principal titular dice Kamala Harris, que empezó tarde la campaña electoral, está a punto de ser nominada oficialmente como candidata presidencial demócrata en un procedimiento, dicen, inusual. En otro de los titulares se hace balance de los daños causados por las tormentas. Y es que estos daños por fenómenos meteorológicos están aumentando. A esta conclusión ha llegado Thomas Mann, responsable de negocio de Reaseguros, en esa junta directiva de Múnich Re, en el informe semestral sobre catástrofes de su empresa presentado el pasado miércoles. Él cree que es muy probable que el cambio climático desempeñe un papel en este desarrollo y trae consigo, dice, riesgos también para cambiar a todos en la sociedad, en la economía y también en el sector asegurador, que debe adaptarse. Saltamos a Francia. Diario Le Monde, proyecto para derogar la reforma de las pensiones. Charles de Courson se mantiene, dice, al margen tras la presión de los macronistas. Y también la economía alemana se hunde en la crisis. Dice que el segundo trimestre del año la actividad en la mayor economía de Europa ha disminuido más bruscamente de lo esperado. El motor alemán continúa, dice, al ralentí. En el Reino Unido, The Times, la industria de la construcción se estanca mientras el gobierno busca el crecimiento. Las limitaciones financieras, los problemas de planificación y la escasez de mano de obra siguen frenando al sector. Y un titular más en Estados Unidos, de Wall Street Journal. Estados Unidos busca formas de reactivar las negociaciones para el alto el fuego en Gaza. Y es que el asesinato de Ismail Nayed es uno de los negociadores que había empañado en este caso las esperanzas de liberar a los rehenes retenidos por Hamás. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. A las 7:57 minutos